Ya son las 9 de la mañana con 21 minutos. Es momento de abrir otra de las entrevistas que tendremos aquí en Arriba Gente y tiene que ver con el censo que se realizará tras 12 años y con esta magnitud y con estas características allá por el año 96. Estamos hablando del censo en un solo día. Tiene ciertas características diferentes en este 2023, pero de todos esos temas los vamos a estar abordando con el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Abual, porque el próximo 29 de abril comienza la primera etapa de este censo poblacional, que me imagino que hay mucha expectativa en torno a esto, porque hay muchas cifras que después son insumos para diferentes políticas de Estado. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Magdalena, Verónica. Es un gusto estar acá. Bueno, sí, estamos trabajando de forma muy intensa. Hay que recordar que el día 29 de abril comienza el censo en su fase digital, en la posibilidad de que nos autocensemos. Digamos, y hay que recordar además que el autocenso, esto es algo importante a destacar, que va a ser un único formulario por cada hogar. Esto es importante porque vamos a estar promocionando como autocenso, que efectivamente es así, pero el autocenso implica que un miembro del hogar va a estar completando la información por todos los miembros del hogar a partir del día 29 y hasta el día 17 de mayo. Después de este periodo del censo digital, ahí sí salimos, vamos a salir a campo. Estimamos que en el orden de 7.000 censistas. Aprovecho a decir que hoy cierran las inscripciones para poder ser censista y a partir de la semana que viene comenzamos el proceso de selección y comenzamos a avisar a aquellos que quedaron seleccionados. ¿Cuántos cupos vienen quedando para censistas? Bueno, en realidad todavía no hicimos el proceso de selección, o sea que hoy es el último día para recepcionar inscripciones, así que está abierto en la página censo2023.uy. Aquellos interesados se pueden anotar allí. A partir de la semana que viene hacemos el ranqueo y van a comenzar a recibir mensajes de WhatsApp, aquellos que hayan quedado seleccionados. Primero que nada, no sé, seguramente ustedes también, a mí me daba una emoción la previa del censo. Es como que implica, ¿no? Algo de especial, como que parece que todo Uruguay se suma en, bueno, acá estamos, estos somos y así estamos, que es importantísimo porque también uno dice, bueno, pero el porqué del censo es la base después de todas las políticas públicas, de saber dónde estamos, y me parece que también más allá de que vamos a ir detalle por detalle con en qué consisten las etapas, me gustaría dar ese pasito previo de cuál es la importancia y por qué se va a estar realizando esto. Claro, y es cierto que esto activa incluso resortes emocionales, digamos. Yo el otro día tuiteaba algunas fotografías de censistas en el país, un censista en una rosera en 33, otro en una casa rural con personas ahí almorzando en ese momento. Es decir, es el momento en que los uruguayos nos reflejamos como somos. Es decir, el censo nos va a permitir describirnos, saber quiénes somos los uruguayos, cómo vivimos y cuántos somos, además, que también es una pregunta importante. ¿Somos 3.428.409? Bueno, a ver, las estimaciones hechas en base al censo anterior indican que somos 3.550.000 y algo de miles, pero son proyecciones hechas en el censo de 2011. Por tanto, nada, tendremos que abrir la penca y ver finalmente si somos más de 3,5 millones o no. Esta charla ya la tuvimos, pero en otra instancia. Bueno, por eso le pregunto, ¿hay alguna posibilidad que la población y esa frase célebre somos 3 millones se modifique para el próximo censo? Bueno, yo creo que es una de las grandes preguntas. Como dije, tenemos estimaciones que indican que somos del orden de 3,5 millones de habitantes. Pero es cierto que entre el censo anterior y tuvimos en Uruguay menos natalidad, por ejemplo. Sabemos que desde el año 2020 la natalidad en Uruguay no alcanza, digamos, a la tasa de reemplazo. Es decir, la población, si no tiene inmigración, básicamente va a estar cayendo, ¿no? Claro. Bueno, pero eso le iba a decir, también las olas de migrantes o de personas que inmigraron a nuestro país pueden llegar a mover la aguja, porque uno lo ve por la calle, nos hemos convertido en un país, personalmente pienso, afortunadamente cosmopolita, y que vienen con chicos, con familias, eso también tiene que tener algún impacto. Claro, sí, por eso ha cambiado, y así como está esa tendencia a que la natalidad
es menor a la prevista hace 10 años, también es cierto que las corrientes migratorias que hemos tenido en los últimos años han sido importantes. Y el censo va a reflejar ambas cosas, o sea, el censo va a permitir saber con exactitud cuál fue la tasa de natalidad en el periodo intercensal, digamos, desde el censo anterior hasta y también cuántos inmigrantes tenemos en Uruguay. No tenemos buenas cifras hoy en día de cuántos inmigrantes, el origen y cómo viven. El censo nos va a dar también una figura muy nítida de quiénes son los inmigrantes y, bueno, y en qué condiciones viven, qué ocupaciones tienen. ¿Eso es un aspecto diferencial a censos anteriores? El poner el énfasis en tal vez la población migrante, que no era tan frecuente hace 12 años. Y por otro lado también pienso en algunas entrevistas que compartimos en estos últimos días y tiene que ver con la prevalencia de enfermedades y patologías en nuestro país, las discapacidades, ¿todo eso va a estar también sobre la mesa? Claro, claro, sí. Si bien la dimensión, digamos, de la migración ya estaba incluida en el censo anterior, en el censo 2011, yo creo que ahora adquiere mayor relevancia dadas las corrientes que hemos tenido en los últimos 10 años. Por tanto, yo creo que si bien es un módulo que ya estaba incluido, va a servir para tener esa radiografía digamos, de quiénes son los inmigrantes. También es cierto que el censo va a indagar sobre discapacidades. Hay un módulo específico sobre discapacidades y eso es muy importante para muchas políticas públicas luego, ¿no? También una pregunta sobre trastorno del espectro autista, que por primera vez va a estar en este censo. Por tanto, el censo va a dar algunas dimensiones muy interesantes en fenómenos que tienen que ver con la discapacidad. Bueno, las mascotas, por ejemplo, que también va a permitir tener información sobre eso, más con la relevancia que están tomando algunos temas puntuales vinculados a ella. ¿Y qué otras cosas se van a sumar que quizá no estaban contempladas antes? Bueno, es cierto, lo de las mascotas, vamos a tener una especie de censo también de las mascotas. Esto es importante incluso para políticas sanitarias y de control de la población animal. También vamos a tener algunas preguntas vinculadas a desastres naturales, por ejemplo, si las viviendas sufrieron algún tipo de inundación. Así que esta es una pregunta para el SINAE, que va a permitir dimensionar cuántas viviendas se han visto afectadas en los últimos tiempos por algún tipo de desastre. Luego también tenemos preguntas que indagan sobre teletrabajo, que es un fenómeno nuevo en Uruguay, sobre todo un fenómeno muy importante luego de la pandemia. Mucha gente que trabaja en otra ciudad. Nosotros, por ejemplo, en este momento que estamos finalizando la etapa de preparación del censo web, no sé, hay ingenieros de sistemas que están trabajando con nosotros, que viven en Punta del Este, y trabajan de allá. Vienen algún día, pero teletrabajan básicamente. Entonces, es un fenómeno nuevo y nos va a permitir cuantificar y saber cuánta gente trabaja de esa forma, ¿no? Abuel, vayamos a cómo va a comenzar este censo. El 29 de abril comienza de forma electrónica, vía ese formulario web que se puede completar. Todos tienen acceso. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se certifica? También hay algún tipo, no sé, de declaración jurada que pueda dar cuenta de eso. Se apela a la buena voluntad de los uruguayos para ir desmenuzando un poco cómo va a ser el paso a paso, ¿no?, del censo. Sí, bueno, el día 29 de abril lo que tendremos es habilitada la posibilidad de que las personas se censen a través de cualquier dispositivo digital. Seguramente la mayor parte de la población va a utilizar un teléfono celular. En la experiencia argentina, que fue una experiencia exitosa, el 50% de la población respondió vía web, digamos, vía digital. El 70% de esas personas lo respondió con un celular. Así que creemos que en Uruguay ese va a ser el medio utilizado. Básicamente, para poder completar el cuestionario web, lo que tienen que tener a mano, vamos a hacer una campaña de promoción ya a partir de los próximos días, pero es la factura de UTE, porque básicamente van a tener que cargar la información de la cuenta y del contador de UTE al inicio digamos, del formulario, y lo que van a recibir luego a través de email o digamos de un mensaje de texto es un código para poder comenzar el proceso de llenado. ¿Eso para la vía digital? Eso para la vía digital. ¿De forma presencial? Bueno, de forma presencial. Pienso, por ejemplo, que nos tienen regularizadas, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica. Claro, digamos, esto es exclusivamente para, digamos, la vía digital. Por tanto, allí sí hay que tener la información vinculada al contador y a la cuenta de UTE. Y hay que explicar el motivo, además de esto.
es que nosotros necesitamos ubicar la respuesta en un lugar del territorio. Claro. Con lo digital yo puedo responder desde el parque, desde la playa, desde mi trabajo, y por tanto la forma de ubicarlo en el territorio, en el terreno, es a través del contador de UTE, porque ahí yo puedo ubicar, saber de dónde me están respondiendo. El contador se queda en casa. Exacto, el contador no se mueve de allí, ¿verdad? Entonces ese es el motivo por el cual pedimos esta información. Y aprovecho, esto es una digresión, pero digamos, la potencia del censo es que nos da una imagen muy nítida a niveles geográficos muy pequeños. Claro. Al nivel de una manzana. Y por eso necesitamos ubicar la respuesta en un lugar geográfico pequeño. Bien. Y por eso es importante este dato, ¿no? Pero eso que dice Maggie, yo aprovecho para engancharlo con otro tema, que se repite censo a censo y me parece que siempre está bueno aclararlo. Pero yo estoy colgado, entonces yo prefiero que no me censen porque si no va a saltar. ¿Y por qué quieren saber si tengo heladera? Y no, yo no voy a decir que tengo tal cosa o que gano tanto porque... Sí, bueno, acá lo que hay que decir, y respondo a la pregunta de Magdalena, es que luego saldrán censistas de forma presencial a partir de la segunda quincena de mayo, y en ese momento todas las personas pueden responder sin tener que dar el número de contador, digamos, ¿no? O sea, en ese momento nosotros vamos a visitar todas las viviendas. En el caso que se haya respondido de forma digital, pediremos un número, un código que da el sistema cuando enviamos la respuesta. Y si no, ahí desplegaremos el formulario censal. El censista indagará sobre una serie de preguntas. Es importante destacar que nosotros no preguntamos información sobre ingresos. O sea, el censo no indaga sobre ingresos y no indaga sobre elementos del patrimonio, digamos, de los hogares, más allá de los elementos del confort, digamos, del propio hogar. ¿A qué tipo de preguntas se van a realizar? A ver. Bueno, por una parte van a haber preguntas vinculadas a las personas. Allí les van a preguntar sexo, edad, nivel educativo, ocupación. Como dijimos hoy, elementos vinculados a la discapacidad, elementos vinculados a la migración. Y luego hay un módulo vinculado a la vivienda. Allí indagamos sobre condiciones de la vivienda. O sea, no solo queremos saber quiénes somos los uruguayos, caracterizarnos, el promedio educativo, el promedio de edad, etcétera, sino que queremos saber cómo vivimos. Por tanto, allí es importante saber, bueno, qué tipo de techo tienen las viviendas, si el piso es de tierra o no, condición de las paredes. Es decir, diversos elementos que permiten describir cómo es la vivienda. Si tiene conexión a saneamiento, si tiene conexión a energía eléctrica o no, agua potable. Entonces allí caracterizamos la vivienda y luego tenemos información vinculada a parte del equipamiento del hogar, ¿no? Entonces allí hay una pregunta vinculada a algunos electrodomésticos. A eso es a lo que me refiero, que a veces despierta alguna duda para decirlo no. O sea, que se entienda que es en realidad para saber la condición y no para saber qué es lo que tiene uno, correcto, sí o no. Correcto, y hay que señalar que, digamos, la información que proporcionen los ciudadanos, digamos, una vez que entran al Instituto de Estadística no pueden salir identificados. Es decir, claro. Y es habitual que nosotros, por supuesto, tenemos que obtener la respuesta de los vecinos y lo hacemos todos los meses con las encuestas continuas de hogares, por ejemplo. Pero esta información está protegida por lo que se llama el secreto estadístico, que es parte de la ley 16.616, donde el Instituto tiene la obligación de preservar la identidad de las personas y solo puede divulgar luego datos promedio. O sea, yo puedo decir, bueno, en tal barrio, en tal zona, la gente tiene un promedio de edad de X, tiene un nivel educativo de tantos años en promedio, pero a ese nivel que no permite la identificación de las personas. Pero es imprescindible que podamos tener información de la ciudadanía para poder tener esa descripción que luego va a impactar en definitiva en la calidad de vida. Bueno, de hecho ustedes están haciendo autohackeos para asegurar al máximo las posibilidades de que no haya ninguna posibilidad de que se transfiera esa información. Correcto, nosotros estamos en un proceso ya desde hace algunas semanas vinculadas a pruebas sobre los sistemas informáticos, pruebas de lo que se llama hackeo ético, que es básicamente, bueno, gente contratada para detectar posibles vulnerabilidades y corregirlas, y también pruebas de carga o pruebas de performance de los sistemas, porque hay que recordar que van a tener que tolerar la concurrencia de muchos miles de personas de forma simultánea. Y esto a veces los sistemas se ven estresados. Entonces, también estamos realizando ese tipo de pruebas sobre los sistemas informáticos. Abuela, antes de despedirnos, estamos compartiendo imágenes de los censistas, ¿no? Porque ya hubo una primera etapa, un precenso, que me imagino que arrojó buenos resultados.
¿Cómo se identifica a los censistas teniendo en cuenta los oportunistas de siempre, ¿no? Y esos cuentos del tío. Por eso es bueno conocer qué tipo de consultas se realizan. Pero ¿cómo identificamos? ¿Hay una manera de hacerlo a través de la web para aquellos que tal vez no tienen ese acceso tan directo a computadoras o celulares como lo hacen? Sí, y aprovecho la mención al precenso, que fue un operativo previo al censo que lo cerramos la semana pasada y fue un operativo que ya tuvo más de 1.200 personas en la calle y cerró de forma exitosa. Recorrimos más de 70.000 manzanas en todo el país, más de 650 localidades y registramos más de 1.500.000 direcciones. Digo porque... ¿Eso ya se toma como insumo para el censo? Claro. ¿No se vuelve a esos lugares? No, volvemos. Este insumo es para saber en tal barrio o en tal manzana cuántas viviendas tenemos que esperar a la hora de ir a realizar el censo. Pero fue un operativo muy grande, muy importante, y por eso quiero destacar que, bueno, se trabajó de forma muy buena, y es importante destacar el trabajo de los funcionarios. Yendo al equipamiento, bueno, los censistas van a tener un chaleco azul, donde tiene el logo del INE y también del censo. Van a tener un gorro que tiene el logo del INE y del censo. Y van a tener la identificación, digamos, donde los vecinos, ante la menor duda, soliciten el número de cédula del censista y pueden verificarlo a través de dos medios. Censo2023.uy, en esa página web hay un verificador de censistas, se carga el número de cédula y el sistema dice si es o no es un censista. Y si no, por el 0800 2023, que va a ser un call center que va a estar operativo para también recibir cualquier inquietud. O sea que, ante la menor duda, no abra la puerta, pregunte el número de cédula, verifique y una vez que lo haya verificado, bueno, sí, le agradecemos que atiendan de forma cortés a nuestros censistas. Una última cortita antes de despedirnos, que justamente de cara a los migrantes es una duda que va a surgir. Si no tienen la cédula, ¿tienen que censarse o no? Sí, por supuesto, digamos, todos pueden censarse, no es un requisito el tener la cédula de identidad, por tanto, todas las personas tienen que censarse, todas las personas que son residentes en el territorio nacional deben censarse, desde el territorio principal del Uruguay, como también en las islas, que Uruguay tiene algunas islas, digamos, cualquier persona que esté en el territorio nacional debe ser censada y no hay ningún tipo de requisito para que así lo sea. Bueno, muchas gracias por este contacto. Muy amable, muchas gracias. Nos acompañó también en esta mañana el director del Instituto Nacional de Estadísticas, el doctor Diego Aboal.